Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. Bien, vamos a trabajar con TD Student. Por ahí en el Classroom ya se hizo llegar lo que es la tabla de curva normal y otra que involucra a varias tablas. Una de ellas es curva normal y la que nos va a interesar trabajar el día de hoy es TD Student. Cuenta la historia que hay algunas universidades que en el departamento de matemáticas tienen un pizarrón en la parte de afuera de la academia y ahí colocan algunos problemas y en esos problemas pues los dejan abiertos para que la comunidad los pueda resolver. Entonces hay algunos problemas ahí que incluso comentan que Einstein no los pudo resolver o matemáticos de esa índole. Entonces, por ahí con este autor
aparecen unas tablas, precisamente alguien de la Academia de Matemáticas de una determinada universidad las ubica y las empieza a analizar y de ahí hace su difusión. Pero las tablas no tenían nombre de autor, por lo cual se presumió que fue un estudiante de la institución quien las desarrolló y por esa razón se le denominó como TD Student. Bien, estas tablas para qué nos sirven dentro de lo que es la probabilidad. Ok. Nosotros vamos a manejar un tipo de hipótesis que se denomina una hipótesis nula, denominada como H subíndice 0, y otra hipótesis que es la hipótesis alternativa que la denominamos como H subíndice A. Estas dos hipótesis para TD Student se manejan en torno a la media aritmética, razón por la cual se presentan tres casos. El primero de ellos es cuando la hipótesis nula señala que la media aritmética es mayor o igual a la media inicial. Si esto no se cumple, bueno, pues entonces se tiene que cumplir que la hipótesis alternativa, si aquí hablamos de mayor o igual, sería menor. Esto sí se cumple. Ok. Eso es lo que nos menciona el caso 1. El caso 2, ¿qué dice? El caso 2 dice que la hipótesis nula, aquí tendríamos menor o igual. En el caso 1 es mayor o igual. En el caso 2 es menor o igual. Si no cumple con esa condición, bueno, pues entonces la alternativa sería lo que complementa la propuesta inicial. Si aquí es menor o igual, entonces aquí tendremos mayor. Tenemos mayor o igual, menor para la alternativa en caso 1, menor o igual y mayor para la alternativa en el caso 2. Pero si hablamos de desigualdad y si a su vez involucramos una igualdad, pues entonces hay un caso 3, en el cual abiertamente habla que la hipótesis nula de la mu es igual a la mu inicial, y si esto no se cumple, si no es igual, pues entonces tendrá que ser diferente. Estos son los tres casos que manejamos haciendo uso de la TD Student. Ok, pero bueno, ¿eso qué implica, no? Porque a fin de cuentas, esto en torno a qué lo manejamos. Bien, lo manejamos en torno a una curva normal. Aquí tenemos el primer caso, que dijimos que la hipótesis nula, la mu era menor o igual a la mu 0. Entonces, si hablamos de menor o igual, quiere decir que eso cumple todo lo que está del lado izquierdo. Aquí en porcentaje sería el 0.95. Si hablamos de este valor que ahorita vamos a mencionar cómo se le denomina. Entonces, si el menor o igual no satisface, pues entonces el complemento, que es lo que está a la derecha, sí lo haría. Esto es lo que observa el caso 1. Ok, el caso 2, ¿qué es lo que señala? Bueno, el caso 2 sería esta situación. Entonces, la parte de la izquierda es la parte del rechazo. Entonces, aquí el mayor o igual sería todo lo que está en esta zona es lo que se cumple. Y lo que no, pues sería el menor, que es lo que está del lado izquierdo. Ese sería el caso 2. Y el caso 3 es cuando hablamos de la igualdad. Pues en igualdad, esta, tanto la menor o igual y la mayor o igual, se denomina únicamente en una sola cola, porque está del lado izquierdo o está del lado derecho de la curva. Y cuando hablamos de la igualdad, hablamos de dos colas. Parte va a ser del lado izquierdo y parte del lado derecho. Hay que recordar que si hablamos de 95%, el complemento es el 0.05, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, según la hipótesis nula referente que estemos trabajando. Pero si hablamos de la igualdad, ese 0.05 se dividiría en dos partes, una que estaría del lado izquierdo y otra que estaría del lado derecho. Entonces quedaría 0.025, 0.25. Aquí vemos que este eje que vamos a analizar es el eje T, que precisamente es el eje
T de student. Entonces tenemos una cola, tenemos dos colas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. No, profesor. Bueno. Hemos señalado que vamos a tomar un dato que es el dato de tabla, que es precisamente la que tenemos por ahí, que ahorita vamos a comentar sobre ella. Pero resulta que cuando nosotros tenemos un problema, pues nos dan varios datos, de que uno de ellos dice que estamos hablando de una mu, por lo tanto estaremos hablando de una media. Por lo tanto, me van a dar tantos datos que yo voy a poder calcular la T práctica conforme a los datos que me da el problema. Por lo tanto, el caso 1 contempla que si la T práctica, o sea, la que calculamos, es menor a la de tabla, entonces la hipótesis nula se va a rechazar. Si rechazamos la hipótesis nula, entonces la que no rechazamos sería la alternativa, la H subíndice A. En el caso 2, si la T calculada es mayor a la T de tablas, entonces la hipótesis nula se rechaza. Y la que no se rechaza es la alternativa. Esto es en virtud de que nada más estamos manejando una cola. En el caso 3, aquí manejamos dos colas, por lo tanto se tienen que cumplir dos situaciones. La primera es que la T calculada va a tener que ser menor a menos la T de alfa medios. Y a su vez vamos a considerar que la T calculada sea mayor a la T de alfa medios. Porque recuerden que aquí consideramos alfa medios de un lado, lado izquierdo, y alfa medios del lado derecho. Si cumple con esto, entonces la hipótesis nula se rechaza y la alternativa no se rechaza. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, hasta ahorita no. Ok. La hipótesis alternativa, esto es lo que trata de establecer la prueba, o sea, es lo que me pregunto en el problema. Para que hagamos uso de la T de student, el problema me tiene que dar la media. Y aparte de esto, el tamaño de la muestra tiene que ser pequeño. Recuerden que consideramos a la tamaño de la muestra n menor que 30. Si es mayor o igual que 30, ya estaremos hablando de un tamaño grande y ya no podemos aplicar T de student. Usaríamos otro estadístico que más adelante lo vamos a platicar. Ok, en la tabla nos van a decir que va a ser una T con n-1 grados de libertad. Entonces en nuestra tabla aparece precisamente grados de libertad y debe de cumplir con esa condición. Y el problema también nos tiene que dar el nivel de significancia. Ese nivel de significancia es alfa. Los niveles de significancia más usuales son para 90, 95 y 99%. Para el 90% sería 1 menos 0.9 sería 0.1, alfa vale 0.1. Para el 95% sería 1 menos 0.95, alfa vale 0.05. Y para el 99% sería 1 menos 0.99, alfa vale 0.01. Pero no quiere decir que nada más tenemos esos valores para el alfa. Hay varios, razón por la cual precisamente se elaboró dicha tabla. ¿Preguntas? Ok.
¿Tienen la tabla a la vista? La que mandó por Classroom. Ajá. Sí, profe. Si no, vamos a presentarla. Ok. Por ahí primero enviamos una tabla que fue la tabla curva normal. Esta también es parecida, aunque aquí únicamente llega hasta 3.0 y complementa con este 9, 3.09. La otra tiene hasta 3.9, pero bueno, para 3.9 quedamos que el área era 0.5. Esta también nos podría servir para la curva normal o curva estándar. Esta es cuando hablamos de la que esté acumulada. Es aquí directo, pues aquí está el 3.99. Y ven que aquí es el punto 9, considerando que el 0.0 es 0.5 y ya estaría contemplando el punto 5 del lado izquierdo. Pero por eso es más conveniente usar esto. Ok. Bueno, esta es la que vamos a trabajar ahora. Esa es precisamente la T de Student. La T de Student, ustedes pueden observar que el valor de alfa se calcula como P, T mayor o igual a T sobre índice 0. Y aquí vemos que, bueno, pues tiene esta integralita, que es la integral de T sobre índice 0 a infinito. Este rho n más 1 medios, 1 más T medios, T cuadrado medios, menos n más 1 al cuadrado. Entre esta rho n medios, raíz cuadrada de n pi diferencial de T. Y de esta manera calculamos el F, perdón, la alfa. Pero bueno, ya como directamente el problema nos lo da, entonces directamente nosotros podemos considerar aquí los valores de alfa. Dijimos que los más usuales son 90, 95 y 99. Si alfa vale, si nos dan el 90%, entonces sería 1 menos 0.9, estaríamos hablando de 0.1. Y entonces aquí tendríamos el alfa para 0.1. Si fuera 95%, sería 1 menos 0.95, entonces estaríamos hablando de 0.05. Aquí está ese valor alfa 0.05. Y si habláramos del 99%, sería 1 menos 0.99, nos daría 0.01. Ahí está. Pero dijimos que no tan solo puede ser 90, 95 o 99%, sino que existen todas estas otras opciones. Cuando alfa es 0.45, 0.4, 0.35, 0.3, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.020, 0.01, 0.005. En dado caso que no estuviera alguno de estos, bueno, pues aquí está la formulita y podríamos calcular ese valor de alfa. Ok. Luego entonces, ¿qué valor vamos a tomar? Bueno, según lo que estemos manejando como n o los grados de libertad. Entonces, ese valor de grado de libertad lo tomaríamos aquí. Lo tomaríamos aquí. Entonces, si por ejemplo me dijeran, bueno, para 4 grados de libertad el 90%, entonces aquí sería para 4 y con el 90%, sería 1.53321. Eso es lo que valdría nuestra T de Student. Que son 15 grados de libertad. Ahí está 15 grados de libertad. Ahora es el 99. Bueno, sería 0.01. Entonces con 15 y 0.01, ahí está. Entonces la T de Student tendría un valor de 2.60248. Ok, ahora quiero con grados de libertad 25. Ahí está 25. Y ahora que sea con el 95%, bueno, entonces sería 0.05. Entonces con 0.05, aquí tendríamos 25 grados de libertad con 95% o alfa 0.05,
y entonces la T de student tendría un valor de 1.70814. ¿Sí están de acuerdo cómo usamos la tabla? Sí, profesor. Ok, esto es la T de student, que es la que vamos a ver ahorita. La T de student. Ok. Entonces, retomamos el problema. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular la T práctica? Bueno, la T práctica va a ser igual a la X testada menos la mu 0. Recuerden que cuando hablamos de las literales de carácter latino, esa va a ser la muestra. Y cuando hablamos de las de carácter griego, son la que se refiere a la población. Entonces aquí la mu 0 es el valor numérico específico considerado. Aquí la X testada es la media aritmética de la muestra. Entonces tenemos la S, que es la desviación típica o estándar, y la N, que es el tamaño de muestra. Por lo general dijimos que en este tipo de estadísticos van de la mano una medida de centralización, que es la media aritmética, y una medida de dispersión, que es la S, que estas dos son las más representativas, la media aritmética para las de centralización y la S para las de dispersión. ¿Preguntas? Ok. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo pide a los viajeros de negocios que califiquen los aeropuertos internacionales transatlánticos. La calificación máxima es de 10. Dice, una revista dedicada a los viajes desea clasificar a los aeropuertos según la calificación que reciben. De los que tienen una calificación de media de población de 7 o más, aquí sería el 7 o más, se considera que ofrecen un servicio superior. Suponer que a una muestra aleatoria simple de 12 viajeros, entonces aquí n vale 12, se le pidió calificar a un cierto aeropuerto de Londres y que las 12 calificaciones obtenidas tuvieron un promedio, que sería la X testada, de 7.75, y la desviación típica, si aquí estamos empleando una literal latina, la desviación típica por eso va a ser S 1.215. Suponiendo que la población de calificaciones se puede aproximar con una distribución normal, por eso precisamente veíamos las curvas normales de probabilidades, puede decirse que este aeropuerto ofrece un servicio superior. Y entonces aquí también nos da el problema el valor de alfa. Aquí dice, haga uso de un nivel de significancia de 0.05. Si, por ejemplo, ustedes les dijeran, determine que cumpla con un 95% de satisfacción. Ok, si les dan el 95%, lo único que tendrían que hacer es pasarlo a decimal, 0.95, y alfa sería igual a 1 menos 0.95, y la alfa sería 0.05. Por eso decíamos que los más usuales son 90, 95 y 99. Entonces vemos aquí que el que están pidiendo es para el 95%. ¿Preguntas? No, profesor. Entonces, si el problema me dice que son 7 o más, aquí está, 7 o más. Esta es la alternativa. Recuerden que eso fue lo que nos dijo lo que anotamos hace un momento. Dice que la hipótesis alternativa es lo que trata de establecer la prueba. Entonces, por eso es que aquí la alternativa la estamos considerando como mayor que 7. Por lo tanto, la nula es el complemento menor o igual. Entonces, la nula es la que rechazamos o no rechazamos. Si rechazamos la nula, entonces nos quedamos con la alternativa. Si la nula no se rechaza, entonces nos quedamos con la hipótesis nula. Y la alternativa, por supuesto, quedaría rechazada. Ok. ¿Qué es entonces lo primero que tenemos que calcular?
Bueno, lo primero que tendríamos que calcular es la T práctica. Entonces la T práctica quedamos que era igual a X testada menos mu 0 entre S, esto entre la raíz cuadrada de N. Quedamos que la X testada fue el promedio de estas 12 calificaciones que fue de 7.75. Ahí está el 7.75. Dice que el valor que nos interesa es 7. Según esto, lo que nos interesa es que sea 7 o más. Por eso es que la mu 0 es de 7. La desviación típica o estándar, dice que la desviación típica o estándar del promedio es de 1.215. Ahí está el 1.215. Y nos dice que n son 12. La muestra son 12. Un segundo, permítanme. Sí, gracias. Entonces, decíamos que este sería el planteamiento de los datos en la fórmula. Quedaría 7.75 menos 7 sería 0.75. La raíz de 12 sería 3 punto y algo. 1.215 entre esa raíz cuadrada de 3 punto y algo. Y después haríamos el cociente de 0.75 entre este cociente. Y esto nos da 2.1383. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo sustituimos los datos y cómo hemos calculado esta T práctica? No, profe, no hay duda. Ok. Entonces, ahora nos vamos a ir a la tabla. En la tabla nos dice que vamos a tomar grados de libertad, según lo que anotamos aquí, como n-1. Por lo tanto, el problema nos dice que n vale 12. Entonces, nosotros con 11, con n-1, que son 11 grados de libertad, y un valor de alfa de 0.05, según esto, nos da de tablas el valor de 1.7959. Si son tan amables, verifíquenlo en la tabla, por favor. Está como 1.7958. Ok, perfecto. Sí, esa tabla que estamos, este valor lo estoy tomando del texto del Spiegel. El que tenemos ahí es otro autor, pero no hay ningún problema, es una 10 milésima de diferencia. El problema sería si fuera una unidad o fuera un décimo, ahí sí, pero una 10 milésima no gravita grandemente. Ok, entonces tenemos 1.7959 o 1.7958 en la tabla. Por lo tanto, lo que hacemos es comparar la T práctica con la T teórica según el caso que estamos trabajando. Pero según el caso que estamos trabajando, dice que lo que tenemos que contemplar es el caso 1, el caso 2 o el caso 3. ¿En qué caso estamos? ¿El 1, el 2 o el 3? Según nuestro problema. ¿El 2? El 2, aquí es un menor o igual y un mayor. Entonces, eso corresponde al caso 2. Como es el caso 2, aquí nos señala el caso 2, dice que la hipótesis nula se va a rechazar si la calculada es mayor a la de tabla. Entonces, comparamos los valores obtenidos y aquí esta TP es mayor o menor que la T
teórica Mayor. es mayor. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Se rechaza la hipótesis, ¿no? Entonces se rechaza la hipótesis nula. Ok. El ejemplo precisamente lo que nos plantea es un aeropuerto, y aquí estamos hablando de un aeropuerto de Londres, ¿no? Que es un aeropuerto de los, se puede decir, de los países económicamente de los más fuertes. Nosotros sabemos que este tipo de situación se presentó hace poco en la inauguración de un aeropuerto. ¿Cuál fue ese aeropuerto aquí en México? ¿Sí lo ubican? El aeropuerto Felipe Ángeles. Ok. ¿Será internacional o no? ¿O nada más es nacional? Internacional, ¿no? Es internacional, ¿verdad? Las siglas AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, de corte internacional. Por lo tanto, cuando se da un servicio y se dice que la calificación máxima es 10, entonces nosotros necesitamos ver cuál es la calificación que tiene nuestro aeropuerto. Tenemos una dirección, es la de GAI, la Dirección General de Aeropuertos. Es todo lo que se refiere a aeronáutica. Los Estados Unidos manejan una FAA, que también maneja todo lo referente a la cuestión aeronáutica. Tentativamente se iba a desarrollar un proyecto en otro sitio, no se cristalizó, luego se manejó este otro, ¿no? Entonces habría que ver si cumple con los estándares de esta calificación, si se mantiene ahí, o habría que ver qué es lo que requeriría para estar tendiente a esta calificación. Y entonces ustedes pueden observar que los que se manejan son medidas de centralización y medidas de dispersión. Aparte con esto, aquí estaríamos hablando de un nivel del 95%. Conforme a esto que estamos aquí proponiendo, estamos satisfaciendo el 95%. Claro, va a haber un 5% que tal vez no esté muy acorde, ¿no? Pero bien, aquí estamos hablando del 95%. El más estricto sería el 99%, el que es un poco más holgado es el de 90%, razón por la cual el intermedio es el de 95%, o 0.05. Y ya con esto, bueno, pues podemos llegar nosotros a esa conclusión. Se rechaza la hipótesis nula, entonces quiere decir que a este aeropuerto hay que hacerle algo para que la calificación aumente. Por ejemplo, lo que hemos visto o lo que ustedes pueden observar en las ciudades de Europa es que son ciudades que si el país económicamente es de primer mundo, las ciudades pues son ciudades viejas que no se han modernizado en tanto, por ejemplo, nuestros vecinos del norte, ¿no? Que ellos hay un estadio o un edificio que aparentemente todavía se ve en condiciones y lo derrumban y levantan uno nuevo. Y precisamente tal vez una fisonomía que pretende darse es el Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, que se había dicho, bueno, que no se le iba a meter mano, sin embargo, pues ahí se ve que uno de los hombres más ricos del mundo que vive aquí en México, pues le mete mano y ha construido por ahí algunos edificios que le dan un panorama diferente a lo que tradicionalmente se observaba en lo que era la Ciudad de México y principalmente ahí en lo que es el Paseo de la Reforma. Han surgido algunas otras alternativas, por ejemplo, en su momento fue Ciudad Satélite en la parte norte del país. Después ha habido algunos otros, ¿no? Como es el caso de Interlomas y algunas otras entidades en el sur, por ejemplo, un boom que tuvo también bastante fuerte fue el referente a Santa Fe, que supuestamente ahí hay terrenos que eran tiraderos de basura, pero bueno, se proyectó un crecimiento en esa zona y económicamente se fue hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, son ideas que se van teniendo en los diferentes pues, estados. Se tiene
en la parte norte de lo que es Monterrey, enclavado en Nuevo León, y después de la parte del occidente está Guadalajara, que se ubica en Jalisco. Y por ejemplo, una ciudad que ahora pretende manejar un crecimiento similar es Tampico, que se encuentra en Tamaulipas. Entonces, precisamente la idea es tener esa visión futurista para que, pues, durante mucho tiempo se ha señalado que nuestra ciudad o nuestro país es de un gobierno centralista, que casi todo se concentra en la parte del Distrito Federal y pues lo que se necesita es que haya un crecimiento económico en todas las entidades federativas, razón por la cual se piensa precisamente en estos proyectos que paulatinamente, bueno, pues van desarrollando los países y para eso pues necesitamos infraestructura y una infraestructura, por ejemplo, nos la dan los aeropuertos. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver los famosos gusanos que hacen una conexión entre lo que viene siendo la sala de espera donde está el pasajero hacia la aeronave, que eso lo tenemos aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Eso es en el área 1. Luego está la Terminal 2, que ahí ya son los que se encuentran algunos vuelos de carácter internacional. Y pues están esos gusanos. Antiguamente había algunas aerolíneas que desafortunadamente ya desaparecieron, como fue el caso de Nova Air, TATS, etcétera, que ahí los pasajeros se tenían que transportar en un camión dentro del mismo aeropuerto. El camión los llevaba a donde se encontraba la aeronave, que estaba a un lado de las pistas principales. Bajaba del camión el pasajero, subía la escalinata a la aeronave y ya la aeronave se desplazaba hacia la pista de despegue y ya se iba. Cosa que las otras aeronaves, dependiendo de la aerolínea, les comento, estaban los famosos gusanos. Y si hablamos de algún aeropuerto en el interior de la República, bueno, pues no todos cuentan con esa condición de que sea el gusano que directamente conecta la sala de espera donde está el pasajero hacia la aeronave, sino que tienen que bajar, caminar, posiblemente un camión los lleve hasta donde está la aeronave, ya suben y de ahí la aeronave despega. Entonces, eso es lo que se piensa, que paulatinamente pues haya un desarrollo, ¿no?, de carácter integral. Por ejemplo, en los Estados Unidos pues hay ciudades que tienen varios aeropuertos en una misma ciudad en virtud pues, de la densidad de población, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Los Ángeles tiene varios. Y bueno, la tendencia es que se optimice la infraestructura del país. ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Aquí está un ejercicio, nos habla de un proceso de producción, debe llenar recipientes con un medio del peso de 16 onzas, sistema inglés. No es deseable que los recipientes les falte llenado. Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas demandas. Si un usuario nota que no tiene lo que marca la etiqueta del contenido mínimo, entonces meten una demanda y pues allá las demandas son muy pues, vistas por los abogados y por lo general las ganan. Entonces es una pérdida para la empresa. Entonces aquí podemos pensar en que se ponga un poquito en exceso, ¿no? Entonces dice, no es deseable que los recipientes les falte llenado porque el consumidor no recibe la cantidad de producto que indica la etiqueta. Entonces adicionamos un poquito, pero ¿qué tanto? Dice, tampoco es deseable que se llenen demasiado los recipientes, porque en ese caso lo que nosotros estamos inyectando en demasía, pues es una pérdida para la empresa. Entonces, ni debe ser menos, ni debe ser mucho más. Por lo tanto, el personal de aseguramiento de calidad selecciona periódicamente una muestra aleatoria simple de 8 recipientes. Esta es nuestra N. Se sabe que la media de la muestra, aquí sería la X testada, es 16.07 onzas y que la desviación estándar de esa muestra es de 0.18 onzas. Luego dice, considera un nivel significante de 0.05, que nos estamos yendo nuevamente al 95%, y determinar si el gerente de producción pedirá detener el proceso de producción y ajustar el mecanismo de control de los pesos de llenado para asegurar que el peso sea el promedio. Bueno, no sé, si ustedes, yo recuerdo a veces cuando era niño y que iba, y yo seleccionaba un envase de refresco, por ejemplo, entonces a veces veía cuál envase tenía mayor volumen, aunque supuestamente todos deberían de tener el mismo
el mismo volumen. Yo a veces veía que había uno que estaba más arribita que otro y tomaba ese, ¿no? Porque tenía aparentemente mayor cantidad. Precisamente aquí se debe al mecanismo de control. Cuando el mecanismo de control no está calibrado, entonces o pone más o pone menos cantidad. Entonces aquí, pues la pregunta es directamente para el gerente de producción, si hay necesidad de hacerle un ajuste al mecanismo de control. Aquí estamos hablando de los pesos, y según, para asegurar que el peso llenado sea el promedio, que es el de fábrica nos pide 16 onzas. Según esto, la respuesta dice que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué tenemos que usar T de Student? Bueno, porque de entrada lo que nos está dando es una media. Entonces damos una media, manejamos T de Student. ¿Por qué seguimos usando T de Student? Porque la muestra es menor que 30, n igual que 8, es menor que 30. Entonces, en base a esos dos parámetros, consideramos que lo que aplicamos es T de Student. ¿Preguntas? No. Ok. Tenemos aquí en las referencias el Lipschutz, probabilidad de McGraw-Hill, el Spiegel, estadística de McGraw-Hill, el Sweeney, estadística de Thomson, el Levin, estadística de Prentice Hall, y el Domínguez, estadística de Oxford, o cualquier otro texto que verse sobre probabilidad y estadística. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Ustedes son tan amables, vamos a pasar lista. Omar, Presente, profe. Juan Pablo, Presente.